Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Impacto BTV Estelar. Estamos en mitad de semana en miércoles y como ustedes ya los vieron, fuertes lluvias han caído en varias partes del país. Acompáñenos. Y es así como precisamente ustedes han visto estas imágenes. Choluteca, Intibucá y Comayagua, además de Santa Bárbara, Copán y El Paraíso, es donde se han registrado ya estas condiciones, brindando un alivio temporal ante la ola de calor que en semanas recientes elevó las temperaturas, incluso hasta 40 grados en varias zonas del territorio nacional. Bueno, y es así como a pesar de las leves lluvias que ustedes ya han visto, han caído en varias zonas del país, la crisis por la falta de agua continúa golpeando a miles de capitalinos ante esa disminución de los niveles de las represas y también los problemas de abastecimiento en diferentes sectores de la ciudad. Incluso la Comisión Permanente de Contingencias Copeco, junto a la alcaldía, ya han podido declarar emergencia hídrica en toda la capital. Esto por lo que aseguran ellos no hay agua en todos los embalses y comenzarán a tomar otras medidas. Tegucigalpa enfrenta una fuerte presión por la escasez de agua. A pesar de las leves lluvias que se han registrado este miércoles, aún no son suficientes. Copeco y la Alcaldía Municipal del Distrito Central decretaron emergencia hídrica por 90 días, por lo que buscarán alternativas para poder abastecer del vital líquido a los capitalinos. Con un déficit de un 75% menos de agua que dejó de recibir los capitalinos, sus represas, sus ríos, sus quebradas, y que van a representar un problema de corto, mediano, pero también de largo plazo. El alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, señala que el panorama sigue siendo delicado, por lo que ya contemplan la contratación de 80 cisternas privadas para llevar agua a las colonias con mayores dificultades de abastecimiento. En primer lugar, contratar más pipas, porque las que tenemos actualmente no nos ajustan. Vamos a tener que contratar pipas privadas para ampliar las rutas de distribución de agua, especialmente en aquellas colonias donde no llega el agua y no hay sistema. La idea es tener aproximadamente 80 pipas contratadas haciendo su ruteo todos los días para llegar a los lugares donde no está llegando el agua, donde no hay sistema de agua y algunos centros educativos también. Por otra parte, la UMAPS alertó que las represas mantienen una reducción sostenida en su capacidad, situación que podría complicar aún más la distribución en las próximas semanas. Es un estado crítico. Recordemos que nuestras dos represas, Los Laureles, ya está en este momento en un 34%, Concepción, que es la más grande, está en un 42%, pero a eso réstele el agua que no podemos utilizar, que es más o menos un 20%. Así que eso dio pie a que se declarara esta emergencia hídrica. Ante la declaratoria de emergencia, las autoridades insistieron que el ahorro de agua será clave para evitar un colapso en el suministro durante esta temporada. Y a propósito, también la sequía se agudiza cada vez más. En muchos sectores ya ha existido algún daño significativo, como en los cultivos, la reducción de las fuentes de agua, además del riesgo de la inseguridad alimentaria para miles de familias, especialmente en los departamentos como Francisco Morazán, Choluteca y también Valle. Luego que se extendiera a 75 municipios la alerta verde por sequía, departamentos como Francisco Morazán, Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz y El Paraíso han resultado más afectados, según han detallado las autoridades de Copeco. Aun y cuando se proyecta que esta próxima semana ya vamos a tener la temporada lluviosa como tal, también se especifica que muchas de estos sistemas de almacenamiento de agua potable no van a recuperarse. Eso va a provocar entonces la situación en donde en el mes de julio y agosto, con una canícula prolongada, podríamos volver a tener escasez de agua potable en muchos municipios.
Entre los principales daños reportados están disminución severa del caudal en ríos, quebradas y pozos, pérdida de humedad en los suelos agrícolas, daños en cultivos de maíz y frijol, escasez de pasto para el ganado, racionamientos de agua potable en varias comunidades, riesgo de inseguridad alimentaria para miles de familias campesinas. Las autoridades informaron que alrededor de 114 municipios permanecerán en vigilancia y si no se registran lluvias en los próximos 10 días, también podrían entrar en alerta verde. En la zona sur, municipios de Choluteca y Valle ya declararon emergencia por la falta de lluvias. Autoridades locales aseguran que prácticamente no existe esperanza de cosecha en algunas áreas, debido a la prolongada canícula y a las temperaturas extremas. Las autoridades recomiendan a la población evitar quemas en incendios forestales, hacer uso racional del agua en hogares, agricultura y ganadería, proteger las fuentes de agua y no contaminarlas, considerando el retraso de las lluvias. Para Impacto BTV Estelar, Francis Toledo. Les mostramos además el nivel actual de las represas aquí en la capital. Estamos hablando de la represa Los Laureles, la cual se encuentra con una capacidad de 34.78%, y la represa La Concepción se encuentra con un 43.3%. Por ello, las autoridades han decidido establecer esa emergencia hídrica, sobre todo aquí en la capital, ante la falta del vital líquido para poder abastecer a todas las comunidades, colonias y caserillos aquí en Tegucigalpa. Recordemos también que ya habían dicho las autoridades municipales anteriormente que toda esa cantidad de agua que ustedes están viendo reflejada en pantalla no es la totalidad, porque un porcentaje de ella no es utilizable. Estaríamos hablando aproximadamente de un 20%, del cual no podríamos nosotros entonces estar contando para que pueda suplir las necesidades de ese vital líquido entre todos los capitalinos. Pero vamos a cambiar un poco de tema porque el Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado este miércoles una nueva línea de investigación que señala al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, el señor Marco Antonio Zelaya, por el presunto desvío de 26 millones de lempiras. Según la investigación presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción, los recursos habrían sido otorgados en calidad de préstamos desde fondos administrados por la OABI hacia sociedades mercantiles, sin los controles y sin evidencias claras de recuperación del dinero. Advirtieron que el caso podría representar un posible desvío de fondos públicos por un monto de 26 millones de lempiras, acusando directamente al extitular Marco Zelaya. Cuando una institución empieza a modificar figuras y flexibilizar procedimientos, el problema deja de ser solamente administrativo y pasa a ser un problema de integridad institucional. Y lo más grave es que esos 25 millones de lempiras se convirtieron fácilmente en 26 millones. Los hechos identificados en esta investigación colocan bajo cuestionamiento al señor Marco Antonio Zelaya, exdirector de esa institución. Mientras tanto, Zelaya rechazó las acusaciones y aseguró que el préstamo se realizó conforme a la ley y bajo procedimientos administrativos establecidos. Además, sostuvo que se trata de una persecución política. Todos han hecho de una u otra manera acciones tendientes a manejar de la mejor manera las oficinas. Estos préstamos de forma tendenciosa los quieren hacer ver que es que se le dio a un particular. No, estos préstamos internos se pueden hacer para salvaguardar las empresas que están siendo administradas por la OABI por mandato judicial. No es antojadizo, licenciada Polo Andrés, ¿no? Y no hay mal manejo de estos bienes. Más bien fuimos a poner orden en todos estos bienes que lamentablemente no se manejaban de forma correcta, eficiente y transparente. Nosotros lo hicimos en 22 meses. Por otra parte, el diputado del Partido Nacional, Fran Ali, pidió al Ministerio Público actuar con rapidez y esclarecer si existe o no responsabilidad penal en el manejo de estos recursos. Creo que lo que se espera de la ciudadanía es que cualquier denuncia de corrupción sea atendida de forma objetiva y rápida. Lo dijimos nosotros en campaña, queremos un Ministerio Público objetivo, que no solo persiga por perseguir, sino que tenga las pruebas. Y si encuentra suficiente meritorio para acusar, pues acuse y busque la justicia, porque al pueblo hondureño no se le puede poner en ridículo ante actos de corrupción. La investigación
investigación también involucra a Andrea Carolina Zavala, ex jefa de la Unidad de Administración y Gestión de la UABI, por decisiones que habrían facilitado la movilización irregular de fondos bajo el resguardo del Estado. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Por otra parte, tras la determinación del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que definió la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional y decidió por unanimidad integrar a la magistrada Odalis Nájera como la quinta miembro de dicha sala, la togada señaló que asume el nuevo cargo con responsabilidad. Nájera dijo que la magistrada Rebeca Raquel Obando ocupará su lugar en la Sala Laboral Contenciosa, donde ella se desempeñaba anteriormente. Añadió que toma la designación con responsabilidad y también compromiso, destacando que el principal desafío será la adaptación a la dinámica de trabajo de esta Sala de lo Constitucional, instancia encargada de poder resolver los asuntos relacionados con la tutela de los derechos fundamentales de todos los hondureños. Siete de la noche con 20 minutos, continuamos con Impacto BTV Estelar. Diunsa, de la mano de la Fundación del Real Madrid, preparan una nueva edición de los clinics donde los niños pueden aprender fútbol guiados por profesionales. Cintia López sucede en el lugar a esta hora. Buenas noches. Así, buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Como lo señalan, para hablar acerca de estas buenas noticias me acompaña Carlos Murillo, representante de mercadeo de Diunsa, porque de la mano de la Fundación Real Madrid vuelven los clinics aquí a Honduras. Por supuesto, una nueva edición. Diunsa junto a Fundación Real Madrid les trae esta gran oportunidad, una gran experiencia para que todos los niños de 5 a 17 años puedan tener oportunidad de no solo tener el aprendizaje deportivo, técnico y táctico que van a brindar la Fundación Real Madrid, sino que puedan obtener esos valores y esa disciplina que requieren todos los niños y niñas, para no solo en la cancha, sino que también fuera de ella. Es muy importante mencionar que las inscripciones están abiertas y que ya hay pocos cupos. Por supuesto, son muy pocos cupos los que quedan. El precio es de 6.250 lempiras, pero incluye muchas cosas. Incluye toda la indumentaria necesaria durante estos 5 días de aprendizaje, incluye todas las actividades de el inicio y clausura del evento, toda la hidratación y alimentación necesaria durante las actividades y un diploma de participación de esta gran experiencia junto a Fundación Real Madrid. ¿En qué fecha se va a realizar y en qué ciudad? Bien, del 1 al 5 de junio se va a desarrollar en San Pedro Sula, aquí donde estamos, en el Estadio General Francisco Morazán, y en Tegucigalpa del 8 al 12 de junio en la Escuela Americana de Tegucigalpa. Pero aproveche, apúrese hoy, ingrese a FRM Clinics Honduras y ahí va a poder ver toda la información, las fotografías de las ediciones anteriores y todo lo que incluye el kit junto al precio y inscribirse en este momento. ¿Qué mensaje le manda a los padres para que se animen y se decidan de una vez a inscribir a sus hijos en este programa? Bien, la oportunidad es única. ¿Por qué? Porque no solo es la formación futbolística, sino esa formación integral que necesitan nuestros niños y niñas de Honduras. Así que métase hoy a la página web de Clinics Honduras y aproveche esta gran oportunidad, porque si usted tiene una tarjeta de BAC, le vamos a dar un 10% de descuento adicional en la inscripción. Así que aproveche, todos los niños, recuerde, de 5 a 17 años, familia hondureña, a esta gran oportunidad junto a Fundación Real Madrid. Bien, muchísimas gracias a Carlos Murillo, representante de mercadeo de Diunsa. Escuchaba usted estas buenas noticias y la información para que se anime inmediatamente a inscribir a sus pequeños en este programa que le ofrece una formación integral. El informe hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por ese informe. Ahora bien, vamos a cambiar completamente de información porque sigue corriendo la sangre en la zona norte del país. En menos de 48 horas se han registrado al menos 10 muertes violentas solo en el Valle de Sula. Mientras tanto, algunos sectores promueven leyes al estilo Bukele para poder frenar estos asesinatos en el país. Una masacre contra 3 estudiantes en el Progreso Lloro, más otros asesinatos en San Pedro Sula y Puerto Cortés, dejan un saldo de 10 muertes en menos de 48 horas. La Policía Nacional ya investiga los hechos y establece que el caso de los estudiantes prevalece una hipótesis de conflicto de maras y pandillas. Ya hay una primera línea de investigación por un posible caso de vinculación en el ataque de miembros de estructuras criminales, principalmente maras y pandillas, ya que el lugar donde se suscitó el hecho es un callejón poco transitado, cerca del centro educativo, y como los jóvenes se transitaban supuestamente en una motocicleta, pudieron haberlo confundido con estructuras criminales rivales, causándole la muerte
con armas de fuego. El país suma 14 masacres en lo que va del año y en respuesta a la ola de violencia, desde el Congreso Nacional proponen la creación de un Plan Bukele, iniciativa que en realidad le compete al Poder Ejecutivo, según este analista. De acuerdo al diseño constitucional vigente en el país, las políticas de seguridad las define y las implementa el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo es un apéndice de planteamiento y de creación de reformas y de normas legales que permitan la aplicación de ese plan de seguridad. Por lo que más pareciera que es show de algunos diputados, sí, salvo que haya una postura muy definida y muy responsable de exhortar al Ejecutivo que diseñe un plan que yo lo llamaría más bien el Plan Honduras. Devolver la paz y seguridad a la población podría requerir de una inversión de al menos 25,000 millones de lempiras, pero antes que nada, los expertos aseguran que primero se debe realizar una depuración a los entes de seguridad antes que sacar de las calles a los delincuentes. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Bueno, pero la violencia parece ser el pan de cada día en Honduras. El abogado Freddy Fernando Leiva también ha sido asesinado ese día en el municipio de Jigua, esto en el departamento de Copán. Según la información preliminar que han entregado las autoridades, él se encontraba en el patio de su casa cuando sujetos que se conducían en motocicleta le dispararon en varias ocasiones. Tras el hecho, la víctima fue trasladada de emergencia a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento. Además, un hombre resultó herido en un atentado criminal, esto en un centro de Coxen Hall en Roatán, Islas de la Bahía. La víctima fue trasladada a un centro asistencial para poder recibir atención médica. Preliminarmente se informó que el ciudadano identificado como Mario Saúl Martínez Medina tiene antecedentes por drogas y orden de captura. Y 2 hombres han perdido la vida tras ser atacados a balazo durante la madrugada de este miércoles en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés. El hecho ocurrió en la calle principal de la colonia Suyapa. Según los vecinos, ellos escucharon los disparos y posteriormente observaron a los 2 cuerpos sin vida. Y a propósito de todos estos hechos violentos que se han suscitado en Honduras, las autoridades aquí en Tegucigalpa han hecho varios operativos para poder lograr también algunas capturas, decomisos, por supuesto, importantes para poder detener algunos delitos que se han estado presentando de forma desproporcionada aquí en la capital. José Luis Castellanos, usted con la información a esta hora. Buenas noches. Licenciada, muchas gracias. Buenas noches. En efecto, producto precisamente de la situación tan violenta que se está viviendo en el país, este día recientemente acaba de iniciar un despliegue policial en puntos estratégicos, específicamente hablando de lo que es la salida al oriente de la capital. Ya se ha desplazado alrededor de 200 agentes policiales en estas colonias cercanas a lo que es la salida oriente, buscando personas con orden de captura, personas que porten armas de manera ilegal, vehículos robados, etcétera. Ya se nos ha manifestado precisamente cuáles son esos puntos estratégicos con bastante influencia delictiva que se tiene en estos puntos de la capital. Escuchemos precisamente al comisario Adolfo Osorio acerca de esta intervención en estos puntos estratégicos. De verdad, estas son formaciones, ¿verdad?, para desplegar el personal en horas pico para lo que es la prevención y lo que es la búsqueda de contener el delito. En base a esto, ¿verdad?, el día de hoy hemos tenido buenos resultados, hemos tenido últimamente 3 órdenes de captura, las cuales se han remitido. Tenemos un promedio diario de 2 a 3 personas remitidas por lo que es el tráfico de drogas, que sabemos que esto es un generador de violencia y es lo que se trata de erradicar, ¿verdad?
Con las saturaciones lo que pretendemos es que tener más presencia de patrullas y de personal policial, ¿verdad?, en los barrios y colonias donde más necesitan, en este caso lo que es Villanueva, que sabemos que tenemos bastantes índices altos, lo que es la colonia de Los Pinos, lo que es el Alto de En Medio y lo que son salidas de algunos puntos ciegos que hay en de entrada a lo que es a la capital, por lo que es el sector de la entrada a la salida oriente. Sí, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con estos despliegues, ¿verdad? Hoy lo hacemos hoy toca en este sector, pasado mañana o mañana puede ser, ¿verdad?, en otro sector de la capital, lo cual nos estamos rotando. Nosotros apoyamos con personal también a estos otros sectores, ¿verdad? Siempre focalizando dónde está la denuncia y focalizando dónde está el delito. Sabemos que estos son sectores con presencia de estructuras criminales que a veces entre ellos mismos, ¿verdad?, generan violencia. Despliegue policial que no solamente en esta zona de la capital se está llevando a cabo, también nos mencionaron puntos estratégicos del país, en esas zonas donde ha sido los últimos días escenarios de hechos violentos. Ya al parecer se están encontrando resultados positivos con órdenes de captura y también de igual manera la recuperación de vehículos robados. Aquí lo que sucede desde este punto de la capital, licenciada, con usted. Información de último minuto, las tragedias continúan en Honduras. 3 hombres han perdido la vida luego de estar trabajando ellos en el agua de Yojoa. Han muerto ahogados. Berenice Amaya, usted a esa hora tiene toda la información con las autoridades del Cuerpo de Bomberos. ¿Qué se sabe sobre esa noticia que por supuesto también nos llama a la preocupación ante la situación que están viviendo todas esas personas que andan buceando? Porque creo que esa era la labor que ellos estaban realizando y si tenían todos los controles además necesarios para poder realizar estas actividades. Con usted, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, en este momento ubicado desde el Cuerpo de Bomberos para informar a la población hondureña sobre este lamentable hecho. Mientras se encontraban trabajando en la represa El Cajón, 3 hombres habrían perdido la vida. Ellos lastimosamente se ahogaron. Pero me acompaña Sergio Madrid por parte del Cuerpo de Bomberos para que él nos amplíe información qué ha ocurrido en torno a este lamentable hecho. Sí, buenas noches, licenciada, y a todo su inmenso auditorio. Efectivamente, el heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, el día de hoy en la subestación de bomberos de Santa Cruz de Yojoa se recibió el reporte que en la central hidroeléctrica Francisco Morazán, más conocida como El Cajón, hubo el reporte de que habían 3 personas que habían perdido la vida, estos que habían fallecido por sumersión. Al momento de desplazarnos, nosotros enviamos una unidad de rescate con 5 bomberos, quienes 2 de ellos son buzos de rescate acuático, 2 guardavidas y un oficial al mando. Mismo que al llegar a la escena, se comprobó de que 3 personas, empleados de Acuafinca, estas personas se dedican directamente a lo que es la acuicultura, principalmente a lo que es la limpieza de las jaulas criaderos de peces, en este caso son las tilapias. Según las versiones de algunas personas, estos jóvenes se encontraban haciendo un aseo dentro de ellas. Calculamos nosotros de que a una profundidad de aproximadamente 35 pies fue donde sufrieron el problema, ya que cuando nosotros llegamos al lugar hicimos un recorrido en un bote y se constató de que ya habían sacado uno de los cadáveres. Pero es así donde el Cuerpo de Bomberos ayuda a los mismos empleados de la finca para poder recuperar a los otros 2 cadáveres, mismos que en vida fueran el joven Jackson Sandoval, de 23 años, Benigno Matute, de 20 años, y Raúl Ulloa, de 23 años. Estos fueron los jóvenes que lastimosamente perdieron la vida haciendo prácticamente lo que es su trabajo. Según las versiones de la empresa, estos muchachos se encontraban haciendo un buceo, principalmente de limpieza de las jaulas, así como lo había reiterado, pero se desconoce realmente qué pudo haber sucedido. Ahí solamente las versiones de las personas que se sumergieron y después no lo volvieron a avistar. Fue cuando uno de los empleados dio el aviso, ¿verdad?, que no habían vuelto a salir a superficie y pues
debido a la profundidad a la cual yo le mencioné, pues se requirió lo que es el equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos, pero ya habían sido recuperados uno de ellos y posteriormente pues nosotros solamente dimos el alerta a lo que es el Ministerio Público y la morgue judicial. ¿Ellos tenían todos estos protocolos establecidos para realizar este tipo de actividades? Bueno, mire, esa es una empresa privada donde ellos ya conocen lo que son las normativas directamente de lo que es el buceo, más que todo en esa área, ya que me imagino yo que ellos tienen los permisos directos para hacer este tipo de actividades, ¿verdad? Como es la limpieza de las jaulas. Nosotros como bomberos pues hacemos el llamado, si en algún otro lugar hacer el uso correcto de los equipos, líneas de vida y los equipos de buceo prácticamente. Recordemos de que no es lo mismo bucear dentro del mar que a una altura en lo que es la represa, entonces hay que tener algún tipo de cuidados con el sistema, la parte de la descompensación del cuerpo, pero nosotros no podemos afirmar ni negar qué fue lo que sucedió en este lugar, sino que serán las autoridades del Ministerio Público y Medicina Forense que realmente digan cuáles fueron las causas de la muerte de estas personas. ¿Los cuerpos fueron trasladados específicamente hacia medicina forense? No, hasta este momento, horas de la noche, todavía ellos están en las plataformas sobre el embalse del Cajón porque las autoridades no han llegado totalmente. Recordemos que desde San Pedro Sula hasta la represa del Cajón son aproximadamente unas 3 horas para llegar ahí y los caminos no están en buen estado. Es por ello que estamos todavía a la espera de que llegue medicina forense y el Ministerio Público para hacer el avanzamiento efectivo. Muchas gracias al Cuerpo de Bomberos por esta importante información sobre estos hechos tan lamentables que ocurren en el país. Pero con este informe voy a una pausa comercial y ya volvemos con más. Retomamos las noticias. Mientras el sistema financiero privado del país cuenta con una liquidez de 190.000 millones de lempiras, los sectores productivos no están demandando créditos debido a la incertidumbre mundial generada por el conflicto bélico del Oriente Medio. Debido al incremento en los ahorros de un 11%, los bancos privados del país tienen disponibles casi los 200.000 millones de lempiras para financiar a los diferentes sectores productivos y al sector público con proyectos de infraestructura. Esa liquidez puede servir para proyectos de vivienda, para proyectos de microcrédito o para grandes proyectos que son los grandes generadores de empleo. Alrededor de 190.000 millones de lempiras, que de un ahorro de 657.000 millones es como un 20% a 30% de liquidez. El aumento de los ahorros, acuérdense que venimos de un aumento de los ahorros más grande que del crédito. Los empresarios aseguran que es necesario que el sistema financiero busque los mecanismos para poder colocar esos recursos, ya que no es rentable para ellos mantenerlos en sus bóvedas. No es negocio ni para el país como Estado, ni para la sociedad hondureña, ni mucho menos para el sistema financiero nacional a través de la banca, tener tantos miles de millones de lempiras y de dólares guardados en sus bóvedas sin movimiento alguno, porque ese es un dinero que tiene un costo financiero. Ese dinero hay que trasladarlo a quienes podamos invertirlo en proyectos en pro de la generación de empleo. Los economistas son del criterio que la incertidumbre generada por la guerra del Medio Oriente está provocando que las empresas no estén demandando de créditos por los altos costos de producción. Todo el mundo está en cautela. Recuerde que los costos se están disparando por la subida de los carburantes y pudiera ser que en este momento eso haya generado precaución en los inversionistas. Pero el gobierno puede generar otro tipo de políticas públicas para darle confianza, seguridad a los inversionistas. Yo diría que es un momento oportuno para volver a tomar ese tema de las exoneraciones, hacer una revisión exhaustiva de la misma, ponerle objetivos de desarrollo. Y cuando hablo de objetivos de desarrollo, me refiero a que cumplan con una función social, primero de invertir en el país y después de generar empleo. Los entendidos en la materia económica aseguran que el Estado debe crear políticas públicas que permitan que las MIPYMES sean bancables y así puedan acceder a los recursos con los que cuenta el sistema financiero privado del país. En cámara, Roberto Sánchez les informó Luis Turón. Y en otros temas, el expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, Chico, Gustavo Boquín, garantizó que el reglamento técnico del cemento en el país fue un proceso transparente y público.
para poder asegurar la calidad del producto que ingresa al país. Boquín explicó que el proceso de regulación comenzó hace más de 3 años, cuando la Chico convocó distintos sectores para poder discutir los estándares técnicos del cemento, todo socializado antes de la aprobación. Aquí nadie puede alegar desconocimiento o que algo se hizo de forma oculta, citó. El exdirigente empresarial también señaló que la postura de la Chico siempre es que lo importado cumpla con las normas internacionales de calidad. Además, rechazó que el reglamento fuera manipulado para poder beneficiar a empresas nacionales. Sin embargo, la actual Junta Directiva tiene la potestad de poder investigar cualquier cambio a la normativa. Y en torno precisamente a las protestas que se generaron tanto de los transportistas como también de estas empresas encargadas de la distribución del cemento en el país, y se le responsabilizaba además al señor Manuel Zelaya Rosales de estar incentivando a las mismas. Él ha reiterado en varias ocasiones ya a través de esta cuenta en X que no tiene nada que ver. Sin embargo, después de que se filtrara un video también donde una persona aseguraba que había recibido una fuerte cantidad de Manuel Zelaya Rosales tras haber realizado estas protestas, él ha dicho este día: continúan cumpliendo los 37 audios que ordenan matar, crear violencia en Honduras y después culpar irresponsablemente a Libre, sin pruebas, fomentando odio, injuria, manipulación mediática y política. El régimen nacionalista, al alzar el poder mediante el fraude electoral en el Consejo Nacional Electoral y la intervención extranjera del presidente Donald Trump, ha provocado que sus malas decisiones, una multicrucis institucional, juicios políticos, inseguridad, masacres, despidos masivos, privatización de la salud y de la energía, reactivación de la venta del territorio nacional, beneficios al oligopolio del cemento, los aumentos de los combustibles, zozobra y un encarecimiento general del costo de vida. Ante esta declaración también hecha públicamente en su cuenta de X, se unió la ex candidata presidencial, hablamos de la señora Rixi Moncada, quien salió a la defensa asegurando esos 37 audios denunciados en Honduras Gate, un escándalo en el mundo, son la evidencia incontrovertible de que nos gobierna una asociación criminal en la impunidad, condenada en Estados Unidos e implantada fraudulentamente con la injerencia de Donald Trump. Por dentro del imperio mediático de la mentira. Qué decadencia. En vanguardia, compañeras y compañeros, porque el ataque es continental y el plan es desaparecer al Partido Libre y también a Manuel Zelaya. Verdadera y genuina opción política para la emancipación, transformación y desarrollo del pueblo. Venceremos, ha dicho la señora Rixi Moncada en su cuenta en X. Y en otros temas, las autoridades del régimen de aportaciones privadas continúan haciéndole el llamado también a las empresas que no se han afiliado al RAP, como lo manda la ley, para que lo hagan y así poder evitar pagar multas y recargos. Oportunidad, como les decía, única de que las empresas que no hayan mantenido relación con el RAP efectivamente aprovechen este periodo de regularización que empezó el 28 de marzo y que vence el 28 de septiembre. Y lo pueden hacer sin ningún cargo, sin ninguna multa, sin ningún rendimiento acumulado. Ya después del 28 de septiembre pueden afiliarse al RAP, pero eso llevará ya la mora acumulada incluso hasta el mes de septiembre. Es requerido por ley. Muchas empresas han obviado este requisito por mucho tiempo. Al final lo que se quiere aquí es buscar el beneficio del trabajador. Seguimos con más Impacto de TV Estelar. Ya abrimos en Tau Center, llegó Almacenes El Titán con todo lo que te gusta: ropa, calzados, accesorios de hogar y mucho más. Ven y vive la experiencia de comprar al máximo con precios increíbles para toda la familia. Te esperamos ahora en Tau Center en San Pedro Sula, solo en El Titán.
Retomamos las noticias. El Partido Libertad y Refundación señaló que la escogencia de los nuevos representantes de los órganos electorales debe ir acompañada de reformas electorales profundas, asegurando que de no existir consenso sobre estos cambios, el proceso podría retrasarse hasta la última instancia. El Partido Libertad y Refundación insiste en que la elección de los nuevos representantes de los órganos electorales debe realizarse junto a una discusión amplia de reformas electorales, argumentando que esto permitiría garantizar el equilibrio y la representatividad dentro de las instituciones encargadas de los procesos democráticos. La ley no da un término específico para escoger, solo habla del término de que se tiene que presentar la nómina y ya se presentó. Ahora faltan los consensos. Entiendo que se está construyendo estas reformas electorales que se van a presentar y yo esperaría que de forma paralela en la elección. Eso es lo que esperamos nosotros, porque si se hace la reforma primero y después la elección, entonces la elección va a ser ya hasta que a ellos les dé la gana. Desde el Partido Nacional señalaron que esto es tomado únicamente como una sugerencia, ya que las reformas y el momento en que se realizará la escogencia dependerá de los consensos políticos y de que existan los votos necesarios dentro del Congreso Nacional. Porque Libertad y Refundación no es quien está dirigiendo el Congreso y no es el que toma las decisiones en este poder del Estado, tenemos que decirlo con toda la transparencia, y no es soberbia, no es nada por el estilo, sino que este es un tema donde las fuerzas políticas todas en conjunto van a tomar la determinación cuál va a ser el procedimiento. Primero, para aprobar las reformas electorales. Segundo, para elegir y llegar a un consenso de quiénes van a ser los nominados por el Pleno del Congreso para ocupar estos cargos vacantes en los dos órganos electorales. La definición de las nuevas autoridades electorales y las posibles reformas al sistema serán temas clave en la agenda legislativa de las próximas semanas, de cara al fortalecimiento de los procesos democráticos del país. En Cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y por otro lado, le damos a conocer a todos ustedes que son más de 75,000 atenciones por enfermedades respiratorias las que se han atendido, esto en el centro Alonso Suazo, aquí en Tegucigalpa. Incluso la mayoría han sido menores de edad y por supuesto las autoridades hacen un llamado para mantener todas las precauciones debido a la alta contaminación que existe no solamente en el país, también aquí en la capital. En los últimos 4 meses han sido atendidos unos 75,000 pacientes por afecciones respiratorias, resfriado común, faringoamigdalitis viral y otro tipo de enfermedades, tras su incremento por la contaminación que se vive en Tegucigalpa, informaron las autoridades sanitarias. Efectivamente, esos son los datos estadísticos que manejamos en la región metropolitana del Distrito Central. 75,000 atenciones por enfermedades respiratorias, donde las más comunes es el resfrío común, faringoamigdalitis viral y entre otras enfermedades respiratorias. Cabe mencionar que la población hospitalizada en el 50% de los aproximadamente 200 casos que manejamos, 52% son menores de 5 años. Especialistas en pediatría piden que los menores de edad y adultos mayores, pacientes asmáticos y personas con afecciones alérgicas no salgan en la medida de lo posible a las calles o utilicen mascarillas para evitar contaminarse o entrar en cuadros más graves. En primer lugar, debemos tratar de mantenernos en lugares o espacios cerrados, en el sentido de que no nos exponemos tanto a el ambiente exterior, porque sí está bastante cargado de polución o contaminación. En segundo lugar, si tenemos alguna patología previa, la sugerencia es que hagamos el uso de mascarillas, por ejemplo, pacientes asmáticos que son muy propensos a bronquitis, los menores de 2 años en los que no se recomienda el uso de las mascarillas, pues si no es necesario no los saquemos de casa. Estas autoridades esperan que en la medida que la condición climática vaya cambiando, la salud de los hondureños pueda ir mejorando y reducir así las cifras de atenciones por problemas respiratorios. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Hasta
aquí con las noticias. Gracias por habernos acompañado una vez más. Recuerde siempre sintonizar Impacto BTV Matutino, seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Será hasta mañana. Feliz noche.